Y así comenzamos a conocer la historia de la ciudad de Paraná y lo hacemos de quienes saben de toda esta parte. Karina Camino, muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Claro, es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros somos paranaenses, pero hay cosas que se nos escapan realmente. Así que queremos empezar por la parte de la formación de la ciudad. Una ciudad que no tiene fundación, pero ¿cómo fue ese paso a paso para construirse como ciudad? Sí, así como lo decís, Ana, nosotros nos encontramos en este momento en la plaza principal 1 de Mayo, un punto importante porque aquí se levantó el primer fuerte que tuvo nuestro poblado allá por el año 1726. Pero en realidad nuestra ciudad nace junto al río, en la zona de lo que hoy conocemos como Bajada Grande, antiguamente la Baxada de la otra banda del Paraná. Mucho tiene que ver nuestro nacimiento, que fue un nacimiento espontáneo, con los vecinos de la otra orilla, de la orilla santafesina, que allá por 1650 deciden trasladarse en realidad ellos en principio dentro de su misma provincia, desde lo que hoy conocemos como Santa Fe la Vieja o Cayastá, hacia lo que es Santa Fe de la Veracruz, y muchos vecinos temían que ese traslado dentro de la misma provincia les ocurriesen los mismos inconvenientes que estaban teniendo, que era la crecida del río y los continuos ataques entre los aborígenes y españoles. Y es ahí donde deciden cruzar hacia la Baxada de la otra banda del Paraná. Cuando llegan a nuestra zona encuentran dos grandes beneficios. El primero, la altura del terreno. Se asientan en una zona de 70 metros de altura de barranca, si el río crecía no los iba a afectar para nada. Y el segundo beneficio es que estas tierras, más allá de ser altas, eran muy fértiles, aptas para llevar adelante sus cultivos y la cría de su ganado. Nace hacia el norte nuestra ciudad y años más tarde se traslada hacia lo que hoy es la plaza principal 1 de Mayo. Esta plaza que tiene, ¿qué edificios alrededor la cobijan, digamos? Y podríamos decir que resguarda edificios de una época de mayor esplendor de nuestra ciudad, cuando fuimos capital de la Confederación Argentina, capital del país, entre 1854 y 1861. Queda en pie, en realidad original, lo que fue el primer senado que tuvo nuestro Estado argentino, hoy funcionando allí el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Después el solar donde estuvo la Casa de Gobierno es donde hoy encontramos la Escuela Normal, y el solar donde está el Correo Argentino, donde estuvo la residencia presidencial en aquel momento. La residencia de Urquiza, de don José de Urquiza. Urquiza, sí, sí. Contanos algunas cosas de esa residencia. ¿Cómo era? ¿Cómo decide Urquiza instalarse ahí? ¿De qué manera se construye ese lugar? Y al declararse justamente Paraná como capital de la Confederación Argentina, cuando uno habla de Urquiza, en realidad la gente, el turista por ahí dice, pero Urquiza, el Palacio San José en Paraná, no. El Palacio San José fue su... Te vas para la otra costa, ¿no? Claro, fue su residencia más asombrosa, más espectacular, que él tenía incluso para invitar a sus allegados y mostrarle que él acá en Entre Ríos tenía cosas que todavía Buenos Aires no tenía. Pero bueno, con el respecto a la distancia y a la comunicación en ese momento, él tenía que estar en la capital de la Confederación y bueno, se decide la construcción de esta residencia presidencial que tenía, bueno, también todas las decoraciones y todo el esplendor que buscaba siempre el general Urquiza. De hecho, lamentablemente hoy cuando vemos el Correo no vemos la residencia presidencial, lamentablemente, porque hubo una época en el país que se creía que lo viejo, lo antiguo no servía y se mandaba a demoler, y es así como perdimos parte de este patrimonio. Lo que sí se ha recuperado es que tenemos a los costados de la puerta principal del Correo dos cabezas de león, dos mascarones de mármol de Carrara, que esos son originales de la residencia de Urquiza. Karina, y siempre todo pueblo se organiza alrededor de una capilla, ¿no? Siempre las iglesias han estado presentes por la tradición católica de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo la imposición de la religión católica en muchas de estas localidades, porque aquí también había pueblos aborígenes que pregonaban otras religiones. Pero contanos el origen de la catedral. Sí, la catedral que vemos hoy en día, en realidad te cuento que es el cuarto templo, como bien vos lo decís. El pueblo de Paraná siempre fue un pueblo muy creyente. De hecho, cuando se manda a levantar la primera capilla en el año 1730, era una capilla muy humilde de paja y de barro, y cuando la terminan de construir se dan cuenta que no tenían ninguna imagen a quien venerar, a quien rendirle culto, y es ahí a donde se pide a préstamo al Cabildo Eclesiástico de Santa Fe una imagen, y llega desde San José del Rincón la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que nos acompaña hasta el día de hoy.
Luego siguió una segunda iglesia ya un poquito más firme de adobe y de tejas. Recién la tercera iglesia fue construida de material y considerada catedral, y la que podemos observar hoy en día se comienza a construir en una fecha clave para los paranaenses, que es el año 1883, que es cuando Paraná vuelve a ser capital de la provincia de Entre Ríos, rango que habíamos perdido por haber sido justamente capital de la Confederación. En ese momento la capital de la provincia se traslada a Concepción del Uruguay y recién se logra recuperar en el año 1883. En el año 1900 se termina completamente la catedral como la podemos observar hoy en día. Y resguarda un valor histórico y patrimonial maravilloso. En el interior de la catedral nos encontramos con 11 altares de madera, todos trabajados a mano, con un Vía Crucis que fue traído directamente desde Italia. Tenemos los vitrales, 33 vitrales traídos desde Francia. Se resguarda mucho la imagen que nos saluda a diario los paranaenses que transitamos por esta zona, o a los turistas que cuando vienen y ven el San Pedro que está en la escalinata, ahí al terminar la escalinata nos sorprende. Esta imagen también se la preserva mucho porque es una imagen original que está tallada en una sola pieza de mármol de Carrara, desde los pies hasta la punta de la corona, que fue realizada por un escultor italiano llamado Domingo de Carli, que nos ha dejado su huella a través de esta imagen tan particular que tenemos en la catedral. Y si hablamos de patrimonio, es inevitable mencionar a la Escuela Normal, la primera escuela normal del país. Yo fui alumna de la Escuela Normal durante toda mi época escolar, visité la escuela, estuve en la Escuela Normal, así que la quiero muchísimo. Sí, yo también lo cuento, es uno de los orgullos de los paranaenses. Me pasó lo mismo, de los 4 hasta los 18 años. Vivimos ahí adentro y es uno de los orgullos de los paranaenses por ser la primera escuela normal del país, primera escuela formadora de maestros. Y es hermosa además. Es hermosa. Sarmiento trae las primeras docentes desde Estados Unidos para que vinieran a dar sus primeros pasos aquí en la ciudad de Paraná, con el lema siempre y en cualquier ubicación, porque la idea era que se capacitaran aquí y luego fueran a impartir la educación al resto de las provincias de nuestro país. Y también es otro de los edificios declarados Monumento Histórico Nacional allá por el año 2009, y es un edificio que se conserva y se lo trata de preservar lo más que se puede, y antiguamente en ese lugar estaba la Casa de Gobierno. Es por eso que la escuela se levanta allí, no en cualquiera de las esquinas de la plaza, porque cuando Sarmiento decide la creación de este colegio, ya por el año 1870, siendo presidente de la Nación, establece en un decreto que la primera escuela normal del país debió ocupar el lugar más importante de lo que había sido la época de la Confederación Argentina. O sea que ahí se decide trasladar la Casa de Gobierno al lugar donde está ahora. Exactamente. Sí, durante los primeros tiempos funcionó parte de la escuela hasta que allá por el año 1929 se demuele el edificio de lo que fue la Casa de Gobierno para construirse el edificio actual de la Escuela Normal. Paraná es una ciudad muy diversa además, ¿no? Con cantidad de culturas de todas partes del mundo. Sí, gracias a Dios tenemos una diversidad increíble en la ciudad y en la provincia. Bien, gracias Karina, seguimos entonces. Seguimos.